Buenas noches. En nuestra clase de Historia de la Filosofía 2. ¿Alguno nos quiere recordar un poquito que estuvimos tratando la clase pasada? Era el cerebro a funcionar, ¿no? ¿En qué autor estábamos en la última clase? Estábamos hablando de Immanuel Kant. ¿Eh? Entonces estamos en el criticismo, ¿no? Bueno, nada. Immanuel Kant es un filósofo sumamente complejo. Estamos entonces viendo lo que es la edad moderna. Recuerden que la filosofía se divide, la que estamos viendo en filosofía moderna y en filosofía contemporánea. La Revolución Francesa es la que divide. Desde el Renacimiento de Colón hasta la Guerra de Francia, está ahí la Edad Moderna. En la Edad Moderna, ¿qué hay? Está el racionalismo con Descartes, el liberalismo con John Locke y el criticismo con Immanuel Kant. Son como los tres grandes movimientos filosóficos que son de carácter teoría del conocimiento, noxiológico, epistemológico, tienen que ver con el conocimiento, de fundamentar la ciencia, porque la ciencia es algo nuevo en lo que se llama la edad moderna. Y después, con la edad contemporánea, vinieron las ciencias sociales y vino otro estudio sobre el ser humano. Hay un poquito más de movilidad. Entonces, con Immanuel Kant veíamos como que quería amarrar dos sistemas de pensamiento. Uno es el racionalismo. Tenía ideas que no necesitaba probarla con la experiencia. 2 y 2 son 4, que no haya nada que contar. 5 arañas de la luna más 6 arañas de la luna te da 11 arañas lunares, aunque no haya arañas en la luna. Pero eso es un procedimiento matemático, una verdad matemática. Un miriágono es un polígono de 1000 lados, eso es una verdad matemática, aunque no haya miriágono en el mundo. Entonces los empiristas dicen, no, eso no es ciencia, la ciencia entra por los sentidos, es lo que vivimos, es lo que tocamos. Entonces Kant, que era racionalista, gracias a un maestro llamado Christian Wolff, su maestro del racionalismo, y tuvo otro maestro, que es el maestro del empirismo, a David Hume. Y dice, David Hume me despertó de mi sueño dogmático. David Hume decía, ok, la matemática no existe, la matemática está en la cabeza de los matemáticos, nadie hace conocimiento con eso. Entonces Kant realmente lo que le interesó fue el conocimiento de Newton, de que los cuerpos caen a una velocidad de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Yo no puedo decir eso sentado como hace un matemático, 2 y 2 son 4. Los cuerpos caen a esa velocidad. Yo tengo que irme a medir y a dejar que las piedras caigan y ir a ver que caigan. Entonces, ese método que inventó Newton de la observación, hipótesis, experimentación, comprobación del fenómeno, esos primeros 5 pasos que inventó Newton, esos pasos no eran racionalistas, eran empiristas. Sin embargo, tenían algo de racionalista. ¿Cómo era que Newton se atrevía a decir que todos los cuerpos caen a esa velocidad? Si él nada más tiró 200 piedras y no vio las otras piedras, porque en el mundo nada más no hay las 200 piedras que él tiró, y los otros millones de piedras que han habido antes que él y que vendrán después que él y que estaban en tiempo de Jesucristo. Eso no es por experiencia, porque el empirismo dice que solo se conoce lo que se conoce por experiencia. El experimento de él no llegó a tanto. Entonces Kant ahí entra y dice, bueno, eso no es que lo descubre la experiencia, pero lo dice el entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace Kant? Kant dice, hay algo que dice el entendimiento, que es universal, todos los cuerpos del mundo, pero hay algo que viene de la experiencia, la piedra que él vio, que caían a esa velocidad. Entonces Kant inventó un nuevo tipo de juicios que venía a empatar eso que decíamos en la clase pasada. Él llamó los juicios sintéticos a priori para hacer ciencia. Juicio sintético a priori. ¿Qué sería juicio sintético a posteriori? Después de la experiencia. Yo no puedo decir que un perro muerde
si yo no lo he visto morder, eso es a posteriori. Pero yo puedo decir que todos los perros son animales, sin yo ver a todos los perros. Pero entonces, ¿cómo lo puedo decir? A priori, porque eso es analítico, porque yo analizo que un perro si no es animal, no es perro. Ah, pero lo mío puedo decir de la sirena. Exacto. Pero la sirena, yo no tengo experiencia de sirena, por eso las sirenas no son ciencia y los perros sí. Entonces, ¿qué dice acá? Tiene que haber las dos cosas, la lógica de Aristóteles más la experiencia de los empiristas. Tienen que estar unidos. Aunque Aristóteles le llamaba a la experiencia evidencia. Entonces, Aristóteles hablaba de unos juicios analíticos que Aristóteles no eran analíticos. Aristóteles hablaba más bien de juicios, primera premisa, la que venía del entendimiento, era la general. Y después en lógica hablaba de segunda premisa, que era la que venía por experiencia, por evidencia, por contacto con la realidad. Y entonces hablaba de una relación de la premisa menor, que era la que venía por experiencia, y la premisa mayor, que era la que venía por inducción. Entonces la experiencia y la inducción se encontraban en las leyes del razonamiento lógico para darnos una conclusión. Entonces la ciencia se vale de los procedimientos lógicos para que haya ciencia. Así ustedes cuando hacen una tesis en la universidad, primero tienen que hacer una teoría, qué dicen los libros, y llegar a la inducción, tener clara la idea. Después hacer unos procesos de experimentación, encuesta, observación, fotografía, entrevista, hacer la experiencia. Ahí viene la premisa menor. Lo que dice la idea, la premisa mayor. Lo que yo viví, la premisa menor, para entonces hacer una conclusión. Entonces tú amarrando lo que decían los autores en el marco teórico, con lo que el levantamiento de datos que tú levantaste en lo que se llama los aspectos metodológicos en la presentación de los datos. Entonces tú haces una interpretación de resultados. Es el capítulo 6 de las tesis y después viene la conclusión. Es la lógica aplicada. Actualmente en la metodología se llama así lógica aplicada. Entonces, Kant fue el que hizo como este amarre del racionalismo y del empirismo. Fue como poner la lógica al servicio de las ciencias modernas, de las ciencias naturales, de las ciencias que se inventaron después de Colón. Bueno, vino la ilustración. Kant era también el mayor exponente de la ilustración. Kant dijo, antes de nosotros no se había pensado. Y también llegó el liberalismo con John Locke. ¿Eh? Hablamos un poco del liberalismo, ¿verdad? ¿O no? Ese espíritu, no parece que hayamos hablado de él, porque el liberalismo de John Locke es aquello de que yo soy libre, todos los hombres son libres, las mujeres son libres, aunque yo no. Daneri, si está hablando no se oye, tiene que prender el micrófono, nos está comunicando algo. Entonces, nos decía que los seres humanos son libres y que, por ejemplo, nadie nacía súbdito de un rey, nadie nacía esclavo. La naturaleza todo nos hizo libres. Eso era un poco lo que decía el liberalismo, ¿no? Entonces, el padre del liberalismo se llama John Locke. Y después el liberalismo tuvo su mayor expresión antes de lo que se llama la guerra mundial, con lo que se llamó el liberalismo político. Liberalismo político. Con el liberalismo político nació la democracia, la república, democracia, república y, ¿cómo se le llama? Democracia, república y constitución. Recuerden que Duarte se educó en Francia y es el esquema que tenemos aquí en República Dominicana. Y el esquema que tenemos después de la Revolución Francesa. Todos los países se convirtieron en republicanos, en democráticos y en constitucionales. Eso fue fruto de la evolución del liberalismo de John Locke aplicado a la política. De la Revolución Francesa fue ese liberalismo político. Y después vino la Revolución Industrial en el siglo XIX, que es el liberalismo económico. Y podríamos decir que después vino el mayo del 67, mayo del 67 o mayo del 68. Creo que es mayo del 67. Donde, no estoy seguro, en Francia también,
donde ya proclaman otra libertad. La libertad de la mujer sobre el hombre, la libertad de los hijos sobre los padres, la libertad del hombre sobre su cuerpo. Entonces, el liberalismo ha evolucionado hasta proclamar libertades insospechadas por el mismo liberalismo. Porque el liberalismo al final lo que quería liberarse era de la esclavitud, que yo no tenga, que nadie sea dueño de una persona, que no se venda una persona, o ser libre del rey, que yo no tenga un rey que gobierne mi vida, de que porque yo nací súbdito de un rey, o que yo nací esclavo, o que yo nací siervo de un señor. Entonces el liberalismo, al decir que todos los hombres nacen libres e iguales, quería lograr esa libertad. Esa libertad se logró. Ya nadie nace esclavo, todos nacemos iguales. Pero entonces el liberalismo ha seguido evolucionando. Entonces nos estamos liberando unos de otros. Entonces cada uno ahora está buscando ser libre con la fuerza de su propio dinero y de su propio trabajo. Y hemos roto lo que se llama el lazo que teníamos de paternidad, de maternidad. Ya, ya los hombres no son padre ni esposo. Ahora el hombre es un peligro. El hombre ahora es el feminicida. El hombre era, en la Biblia se hablaba de la viuda y el huérfano. Los grandes pobres de la Biblia. El hombre era como el padre que venía a eliminar la viudez, la orfandad, y el esposo que venía a eliminar la viudez. Entonces era como el protector de la casa. Entonces el hombre era también el que daba la vida y el que mataba por su mujer, el amor a la dama. Pero ya no, ya hoy, aún en los ojos de la dama, el hombre es el enemigo, es ese al que hay que estar al acecho, porque el hombre es el que maltrata, el hombre es el agresor, el hombre es el victimario. Entonces, el hombre es el feminicida, es el abusador, es el machista. Entonces, no es el papá, es el hombre de la calle. Entonces, de repente, los modelos se han cambiado y a muchos hombres les gusta eso, ¿verdad? Es más cómodo ser un agresor, es más cómodo, y uno vivir su vida sin estar cargando con una mujer que dependa de uno, que yo tenga que gastar toda mi vida dándole mi dinero, mi trabajo a unos niños y a una mujer, y que se la dama, la mujer de la casa. Es más fácil ser victimario y salirle huyendo a una mujer y vivir mi vida y más bien entretenerme por tiempo. Entonces, hemos creado una situación con el liberalismo en que hemos roto en el mayo del 67 o del 68. Bueno, búsquenme eso. Yo no sé si es del 67 o del 68, pero eso se encuentra fácil en YouTube. Ideas y busquen un videito sobre ese mayo, a ver cuáles fueron las nuevas libertades que entraron. Porque ahí entraron también hasta nuevas filosofías que a ustedes les tocaría leer. Las filosofías del estructuralismo, que fue una filosofía que nació ahí en mayo del 67 o mayo del 68. ¿Y cuáles fueron las libertades que se proclamaron? Eso es dentro del tema del liberalismo. Léame un poquito eso para la próxima clase. Si alguien faltó por la lista, me dice ahora, este video le va a quedar a los muchachos que no pudieron entrar. Génesis, maestro. Génesis Santos. Melissa Carolina. A ver, Santos Mercado, presente. Ajá. Y Melissa. Melissa Carolina de Paula. Paula Peña, ok, presente, Melissa. Bueno, el próximo, bien, están entrando 2 personas más, por lo menos para ponerle presente, ya que yo fui que tuve la cura. Pero el próximo martes vamos a encontrarnos a las 9 otra vez. Maestro, ¿usted puede repetir lo que vamos a buscar? ¿Cuáles fueron las nuevas que usted dijo? Perdón. Precisarme, si es mayo del 67 o del 68, y buscar ahí las nuevas formas del liberalismo. ¿Cuáles son las libertades que se proclaman?
Porque liberalismo es libertad. ¿Cuáles son las nuevas libertades que se proclaman en el mayo francés del 67, creo que es? ¿Quién más entró? ¿Quién falta por la lista? ¿Quién entró? Yo, Iris, profe, Iris María Santana, discúlpeme, porque se me olvidó. Que no se te olvide para la próxima clase que va a ser a esta misma hora. Presente. Ah, va a ser ok, está bien, gracias. Iris Santana presente. ¿Quién más? ¿Quién fue el otro que entró? ¿O la otra que entró? No, estaban todos presentes. Bueno, pues nada, cuídense mucho, pórtense bien. Dios mediante, nos veremos entonces el próximo martes. Adiós. Que pase feliz noche, maestro. Gracias.